quería empezar esta parte de testimonios hablando un poco de mi hermana Mer. Entonces, bueno, Mer era la mayor de los tres, como habéis visto, y bueno, los cuatro hermanos la verdad es que somos súper diferentes. No sé si sabéis que, no sé quién lo decía, pero hay cuatro tipos de temperamento. El temperamento colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Bueno, pues cada hermano somos uno. Entonces, Mer era el temperamento melancólico y yo la sanguínea, y la verdad es que pues éramos completamente opuestas. Y Vicky estaba un poco en el medio para lidiar entre las dos. Entonces, bueno, pues siempre hemos sido muy diferentes. Sin embargo, a raíz de que Mer y Vicky y yo tuvimos una conversión y un acercamiento a Dios, esa relación entre nosotras pues se unificó brutalmente. Digamos que tuvimos como una unión de hermanas espiritual. Y bueno, pues contaros un poco cómo era Mer. Mer era súper creativa, habéis visto, eran dibujos de ella. No sé si se ha podido escuchar al principio, pero las canciones eran, bueno, la primera canción eran Coque y Mer a la guitarra, y luego habéis visto ese vídeo de los cuatro, Vicky y yo haciendo que tocábamos la guitarra. y Coque y Mer que eran realmente los creativos y artistas, ¿no? Mer era súper delicada, tanto que Vicky y yo la llamábamos la perlita, la pepita, era como muy delicada, muy femenina, profundizaba, sobre todo, parece ser que al principio cuando alguien hablaba o lo que sea, ella como que permanecía callada, pero luego cuando abría la boca pues te quedabas realmente impactada de la profundidad de sus pensamientos. Ella era introvertida, no le gustaban las masas, no sé cómo habría estado hoy aquí, pero no le gustaban los grupos grandes. Ella era más de, pues, con sus amigas de una a una, y odiaba los grupos de WhatsApp. De hecho, bueno, muchos sabréis que cuando a Mer se la metía en un grupo de WhatsApp era la primera en largarse. Era muy, muy discreta. De hecho, yo me enteraba de cosas de ella pues por amigas. Y porque no solía contar nada. Es verdad que luego ya, pues cuando se acercó a Dios y las tres hicimos más piña, pues ya me podía enterar un poco de su vida. Le gustaban las cositas pequeñas, por eso también era la perlita. Pues tenía un mini lapicerito, un bolsito, un cuadernito pequeñito para apuntar sus reflexiones. A mí me regaló, por ejemplo, por un cumpleaños un mini evangelio, que no sé dónde lo tengo. O sea, todo lo pequeñito le gustaba a ella, ¿no? Ella era pues muy educada, hablaba con mucha propiedad siempre, no perdía los nervios nunca, completamente opuestas. Y era muy dulce con todo el mundo, muy observadora. Vicky y yo decíamos que tenía un radar. Pues enseguida pues estaba 2 minutos hablando con una persona y digamos como que ya le había hecho un escáner, ¿no? Yo sabía un poco cómo era esa persona y luego realmente nunca se equivocaba. Cuando hablábamos pues alucinábamos Vicky y yo, ¿no? Como esa capacidad de análisis en tan poco tiempo. Le costaba tomar decisiones y también le daba muchas vueltas a las cosas. O sea, Mer no era perfecta, ¿no? Aunque el Señor ha ido puliéndola a lo largo de su vida, pues ella también tenía sus cosillas. Pues eso, era bastante insegura y de la misma manera que daba muy buenos consejos a las personas, seguro las que le conocéis, la habéis conocido, amigas o incluso nosotras, pues Vicky y yo la llamamos el oráculo, pero siempre era nuestra consejera. De hecho, pues cuando teníamos algún tema que tratar, nos reuníamos en la cama de alguna de las tres y decíamos reunión. Y alguna vez a lo mejor que yo iba al cuarto y escuchaba que estaban ellas dos hablando y decía, perdonad, no me habéis informado de esta reunión, que no vuelva a ocurrir. Entonces realmente era la que daba claridad y siempre nos decía al final lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, ahora que ha fallecido Vicky y yo decíamos qué vamos a hacer sin sus consejos, pero está de otra forma. Mer luego también tenía muchísimo estilo vistiendo. De hecho, pues era gracioso, ¿no? Porque a veces nos veía a Vicky y yo vestidas, a ver, no es que no tengamos gusto, pero ella tenía más. A lo mejor a mí alguna vez me decía, ¿de qué vas vestida? Entonces automáticamente entraba a mi cuarto para cambiarme.
Y bueno, pues eso. Ahora, por ejemplo, también Vicky y yo, en plan esta mañana, ¿qué nos ponemos? Sí, horrible. Pues ella era muy coqueta, ¿no? Y de hecho, pues a veces bromeábamos en plan, ¿viviremos la gran tribulación? Sí, ¿no? Entonces Mer solo se preocupaba de si tendremos tinte para teñirnos las canas y cómo, o sea, si vamos a tener cera para depilarnos los pelos de las piernas. O sea, eran sus máximas preocupaciones. También decía, oye, me tendré que operar la miopía porque claro, las gafas, ¿qué vamos a hacer con las gafas? Si se nos rompen, ¿qué hacemos? Bueno, esos eran sus conflictos internos. Y bueno, es gracioso, pero la muerte la pilló bien preparada, porque una arreglada, porque me acuerdo que en el hospital me fijé en la cama, estaba súper depilada y tenía las uñas de los pies pintaditas. Y digo, mírala, como si se lo oliese. Bueno, ya lo sabéis todos, lo habéis visto en las fotos, los que no la conocíais, pues Mel era muy guapa. De hecho, ligaba con todo, o sea, todo el mundo estaba enamorado de Mel. De hecho, pues yo llegaba a un sitio con Mel y a mí nadie me miraba, ¿no? Y entonces, Vicky y yo quedábamos directamente un poco, no es que seamos feas, pero quedábamos relegadas a un segundo plano completamente. Y bueno, pues yo intentaba pues siempre parecerme a ella, le decía a ver qué me hago del pelo para parecerme a mi hermana, pero bueno. Y Mer tenía muchísimo sentido del humor, se reía de todo, además, bueno, las que la conocéis igual tenéis en vuestra mente su risa súper estridente, en plan ¡ja, ja! Y bueno, pues por ejemplo ella decía del padre Ángel Rojas que tenía muchísimo sentido del humor porque fuimos juntas, estuvimos en ejercicios espirituales con él y la verdad es que no nos dio la sensación de estar en silencio porque no podíamos parar de reírnos, ¿no? Y entonces Mer decía que es que las personas que están muy cerca de Jesús pues tienen un buen sentido del humor porque Jesús es muy gracioso y tiene mucho sentido del humor. Su color favorito era el rojo. Y bueno, le pasaban cosas muy graciosas, ¿no? Ella toda su vida quería casarse. Ella era en plan vocación matrimonial, yo me quiero casar, yo me quiero casar. Y bueno, de hecho Vicky y yo, pues cuando falleció el día 6, le dijimos, pues ya se ha casado. No nos ha avisado, nos ha pillado así con estas pintas en el hospital, pero se ha casado con Jesús el día 6. Y bueno, pues durante el discernimiento de su vocación le pasaban cosas graciosas con las monjas. Entonces ella decía, es que yo no me veo de monja, porque aguantar a todas las monjas de un convento y encima, o sea, tantas mujeres juntas, allá que no le gustaba como los grupos y tal, y encima obedecer a la superiora, o sea, bueno, como que lo veía horrible, ¿no? Y entonces le pasaban cosas muy graciosas, por ejemplo, un día estaba en el dentista y sonó el timbre del dentista y dijo, ay, seguro que ahora va a venir el hombre de mi vida. Y de repente entró una monja. Dijo, bueno, Jesús, esta broma te la paso, pero yo no más, luego algún otro día también que estaba reflexionando sobre el hombre de su vida, lo típico de estoy en misa, se sentará en el banco delante o algo así, pues estábamos las tres hermanas y de repente se sentaban tres monjas delante de nosotras. Y luego una cosa que recordarás, Fausto, que le pasó también, Mera hablaba con Fausto y le decía, pues eso, que es que ella no se veía de monja, que es que a ver si el Señor iba a querer que ella fuese monja. Y entonces Fausto le decía, que no, Mercedes, que de verdad que yo no lo veo. Y entonces, al terminar la dirección espiritual, fue a misa en la misma parroquia y al terminar la misa se le acercó corriendo una chica y le dice, ay, perdona, ¿me puedes dar tu móvil? Y ella, ¿por? Y dice, sí, porque eres monja, ¿no? O sea, fue una cosa que se quedó como ¿sabes? Y dice, llevaba unos vaqueros, o sea, yo no me acordaba, espera. Y entonces como que dijo, ¿pero por qué dices eso? Entonces apareció justo Fausto y Mer le dijo a Fausto, pero Fausto, mira lo que me acaba de pasar. O sea, le pasaban cosas con las monjas que... Pero bueno, ella seguía empeñada en que se iba a casar. Bueno, le encantaban los animales. Habéis visto, bueno, el que parecía en pantalla era nuestro perro American Pitbull, que se llama Caos. Y bueno, también durante, por ejemplo, la quimioterapia, que estuvo pues mucho tiempo tumbada y tal, pues se empezó a ver documentales de todo tipo de animales. Y a mí luego me contaba, pues esto, los elefantes, no sabes qué inteligentes son, y luego las hormigas, tal. O sea, bueno, se emocionaba con los animales. Luego, pues, también es verdad que ella tenía como un don muy especial para entender el sufrimiento de las personas, era como muy empática
y era como si ella sintiese el sufrimiento que estaban pasando los demás, ¿no? Entonces a lo mejor ella en un grupo veía de repente una persona que estaba como más alicaída y como que enseguida, no sé, como que estaba atenta y como que se quedaba con detalles que luego, pues yo por ejemplo, ni idea, ¿no? Pero tenía esa capacidad de entender muy bien a la otra persona. Luego, pues, ¿qué más os cuento? Bueno, aquí hemos dicho pues, que ella tuvo su conversión en Alemania, y en Alemania pues estaba yo. Mer vino a rescatarme. Entonces, lo que pasó ahí, os lo cuento más o menos de lo que me acuerdo que ella me contó. Ella siempre, bueno, a ver, nosotras hemos sido educadas en una familia pues católica, nuestros padres católicos, hemos ido al colegio Mater Salvatoris y siempre pues, hemos sido educados en esta fe, ¿no? Pero es verdad que no habíamos tenido ninguna de las tres un encuentro personal con Jesús. Entonces Mer lo tuvo específicamente en Alemania, vino a visitarme después de haber suspendido la oposición, se vino a tomar como unos días a Alemania, ¿no? Y entonces, esto fue justo al mes siguiente de haber estado en la presentación oficial de la verdadera devoción del corazón de Jesús, de Marga y el padre Ángel Rojas, y Mer se acuerda, bueno, dice, no me enteré mucho de lo que contaron de Marga, tal, o sea, ella como que solo se quedó con que el padre Ángel Rojas iba a impartir una bendición especial, ¿no? Que iba a tener como, pues, un carácter muy especial, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, yo me voy a quedar hasta el final solo por esa bendición. Entonces, después de esa bendición es verdad que ella como, no sé, como que algo la llevó a la Virgen, ¿no? Y entonces de repente como que se le empezó a meter en la cabeza que ella tenía que empezar a rezar el rosario. Entonces decía que le parecía una oración muy aburrida, ¿no? Entonces cuando estaba en Alemania, la pobre pasaba muchas horas sola porque yo estaba por la mañana trabajando y entonces nos veíamos directamente por la tarde, ¿no? Entonces ella iba a hacer footing y iba rezando el rosario. Decía, venga, cada día un misterio. Entonces, empezó a rezar el rosario y lo que le ocurrió realmente fue que cuando pues, iba corriendo, mientras rezaba el rosario, le dijo a Dios, ¿quién es ese Dios de misericordia del que me habla la Iglesia porque no te conozco? Pues si realmente es así, te quiero conocer, ¿no? Como muéstrame que existes. Y entonces de repente, pues corriendo, como que se paró y miró para arriba y justo estaba enfrente de un crucifijo que había ahí en el parque. Y que se quedó ella realmente como muy impactada y como que sintió que Dios le decía que era él, ¿no? Entonces luego fue a una iglesia, creo que está expuesto al Santísimo, y ahí como que tuvo una noción del amor de Dios, de cómo le había estado esperando hasta ahora, impactante, ¿no? Entonces tuvo como su encuentro de cómo Dios había estado toda su vida a su lado, pero que realmente ahora pues se demostraba, ¿no? Era yo el que estaba contigo. Entonces, bueno, tuvo una conversión muy brutal. A continuación la tuve yo y Vicky ya la llevaba teniendo, nos llevaba carrerilla, entonces bueno, fue ahí cuando las tres realmente nos acercamos al Señor, ¿no? Y bueno, eso fue un poco su conversión. Luego pues habéis visto que había muchísimos girasoles en el vídeo. Era la flor favorita de Mer, le encantaban los girasoles. Un día un sacerdote le dijo a ella, tú tienes que ser como los girasoles, siempre mirando al sol, que es Dios. Y a ella, bueno, pues realmente le encantaban, pero yo lo que recuerdo sobre todo una historia que nos pasó. Mer y yo nos fuimos de viaje por el sur de Francia e Italia, norte de Italia, y llegamos a una ciudad que se llama San Remo, y estando allí estábamos mirando un poco qué ver en San Remo, y vi yo, bueno, pues hay un santuario, podemos ir. Y me dijo Mer, ¡ay, genial! Entonces, cuando íbamos caminando al santuario, me dice Mer, oye, Cris, ¿y si le llevamos unas flores a la Virgen? Y yo, vale. O sea, Mer siempre tenía como este tipo de detalles, no era como muy sensible. Y yo, vale, pues llevamos unas flores a la Virgen. Entonces íbamos buscando una floristería y de repente nos topamos en una plaza que nos pillaba de camino, un monumento enorme de flores. Y había un artista que estaba haciendo un monumento pues para una revista o algo así. Y ya pues creo que lo estaban quitando, ¿no? Entonces nos dijo, ay, pues tomad flores, bueno, como que ya le sobraban. Y entonces a ella le dio un ramo de girasoles gigante, que es el de su foto de perfil de WhatsApp, los que la hayáis visto. Y entonces ella estaba emocionadísima con sus girasoles, que eran gigantes, me hizo hacerle fotos por el camino y nada, ya llegamos al santuario, dejamos las flores y estaba súper emocionada con este detalle, ¿no?
Y al volver de este viaje es cuando le diagnosticaron el cáncer. Y entonces, bueno, Mer siempre vio que la Virgen estaba de la mano suya durante toda su enfermedad. De hecho, bueno, como habéis visto, su última quimioterapia fue el 13 de mayo, pero no fue aposta, porque ella iba a tener otra quimioterapia después, pero como le daba alergia el tratamiento, no le dieron la última sesión de quimioterapia, ¿no? Pero entonces luego nos dimos cuenta, como más a posteriori, en plan, oye, bueno, pues fue el día de la Virgen de Fátima, que ella había nacido el día de la víspera de Fátima, el último día de tu quimioterapia. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Que ella, después de la quimioterapia, la operaban. Y al operarla, justo después, en agosto, era el Festival de la Juventud en Medjugorje. Entonces ella decía que quería ir a Medjugorje, porque Vicky y yo íbamos a Medjugorje, y entonces decía, no, pues yo quiero ir, pero todo el mundo le decía, no, no vayas, que imprudente, porque acabas de estar operada, y ella quería ir, y Vicky y yo le decíamos, pues vente. Y entonces, bueno, era un poco así como, en plan, no sé si estoy siendo imprudente, tal. Entonces le pidió pues a la Virgen que le diese una señal, ¿no? Entonces, literal, el día de antes de irnos a Medjugorje, porque Vicky y yo ya teníamos el vuelo comprado, la noche de antes, bueno, quedamos a cenar con algunos del grupo de la OBCJ y Miriam le regaló a Mer una camiseta de un girasol y ella estaba emocionada con su girasol. Y al volver a casa no sabía qué hacer y abrió uno de los libros de Marga, el segundo, que es el de la Virgen, y abrió por un mensaje que decía justo Medjugorje, y era un mensaje de la Virgen, creo que del 5 de agosto, que según los videntes de Medjugorje, pues es el día del cumpleaños real de la Virgen María. Entonces, bueno, Mer está emocionada y dijo, bueno, pues entonces sí que tengo que ir a Medjugorje porque la Virgen me está diciendo que vaya a Medjugorje. Entonces, se compró el vuelo ahí esa misma noche, ¿no? Y al día siguiente por la mañana nos íbamos. Entonces, ella sabía que la Virgen iba a tener un detalle con ella. Entonces, el día precisamente el 5 de agosto, que era el cumpleaños de la Virgen, nos llevaron a Tijalina, que es un pueblo que está cerca, y al llegar vio la imagen de la Virgen, que también habéis visto, y a los pies un ramo de girasoles. Y entonces ella cuenta que de repente se le atravesó como un pensamiento que le decía, me encantaron tus flores. Y ella se acordó de cuando ella había dado un ramo de girasoles a la Virgen María. Entonces, bueno, a partir de entonces, pues eso, cada vez que ella necesitaba confirmación de algo en su vida con el Señor, pues el Señor le ponía girasoles y era como los detalles que él tenía con ella, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más os cuento de ella? Bueno, en realidad, Mer pues tuvo, o sea, es que tenía muchísimo, el Señor tenía muchísimos detalles con ella, ¿no? Ella contaba cada cosa que el resto nos quedamos impactados, ¿no? Y al final es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, pero es que ella sabía apreciarlos, ¿no? Ella tenía esa sensibilidad pues para ver lo que el Señor le regalaba cada día, ¿no? Y otra historia que os quería compartir hoy es la historia del pobre en el metro. Ella, bueno, pues lo que le pasó fue que ella estaba un poco cansada del trabajo, estaba muy desanimada y estaba volviendo a casa en el metro, ¿no? Y entonces, estando en el metro, estando triste, le dijo a Jesús, Jesús, estoy muy triste, consuélame o anímame, ¿no? Y entonces dice, ella cuenta que de repente estaba ahí en el metro, después de decir eso, se le acerca un pobre de la calle que, bueno, pues que tenía muy mala pinta, estaba muy mal vestido, creo que le faltaban dientes, o sea, la verdad que el pobre no tenía belleza por ningún lado y además, pues no sé si tenía alguna discapacidad, ¿no? Entonces el pobre la miró, se acercó a ella, la miró y le dijo, ¿estás triste? Y dice, no estés triste. Y entonces le empezó de repente a como recitar un poema que era como súper elocuente, decía, no pegaba que ese hombre tan pobre no estuviese contando este poema. Y además era gracioso, entonces Mer se empezaba a partir de risa en el metro con el pobre, ¿no? Y era súper bonito. Y entonces el poema, bueno, pues no nos acordamos, pero al final decía, A-M-O-R, ¿qué he dicho? Amor, eso eres tú, así que no estés triste, y se fue. Entonces Mer realmente reconoció a Jesús en el pobre, ¿no? Y entonces decía eso, como el Señor estaba detrás de todo y nos escuchaba todo el rato, todo lo que le pedimos era así, es cierto, o sea, no hablas a una pared ni al, no sé, al aire, ¿no? Sino que el Señor está pendiente de todo lo que te ocurre. Y bueno, pues no sé, podía hablaros muchísimo más
de Mer, pero pues ¿qué me llevo de ella? Pues Mer, pues cómo ofrecía todo realmente, o sea, a raíz de su enfermedad, sobre todo, ahí se acrecentó, ¿no? Pero pues ella vio, bueno, ahora os lo contará Vicky, ¿no? Que ella tuvo una experiencia en el momento de su operación y ahí, gracias a eso, pues entendió más profundamente el sentido de su sufrimiento, ¿no? Pero ella realmente ofrecía todo. Cualquier dolor que tenía, ella lo vivía con alegría y lo ofrecía. Y decía, ofrezco por todos, ofrezco por mis almitas queridas. Decía, buenas noches, almitas. Y siempre decía, pues ofrezco por la conversión de los pecadores, ofrezco por los no bautizados, o sea, siempre por todo el mundo, ¿no? Y Vicky y yo bromeábamos con ella pues cuando tenía dolores o cuando de repente una noticia, pues como la última, ¿no? Le decíamos, Mer, sobre todo tú ofrécelo todo, que no quede ni una gotita sin ofrecer, por favor. Ofrece por mí, bueno, siempre le pedíamos todo porque sabíamos que ella le ofrecía todo, ¿no? Y nada, pues a mí me sorprendía, por ejemplo, en los últimos tiempos cuando ella tenía un dolor muy fuerte de pierna y bueno, que realmente al final venía pues de unos tumores en la médula que le pinchaban un nervio y por eso tenía el dolor de la pierna. Y la verdad es que a mí me sorprendía mucho cómo, a pesar de esos dolores, que ella no podía ni sentarse bien en la mesa, perdón, en la silla, cómo seguía trabajando como súper diligente con su horario, ¿sabes? Su trabajo, que tampoco es que le gustara mucho, pues y le ofrecía todo, ¿no? Como veía cualquier ocasión para ofrecerlo al Señor, porque sabía, desde su experiencia con la cruz, sabía el valor tan grande que tenía nuestro ofrecimiento en cada pequeña cosa, ¿no? Cada cosa que nos cuesta, si lo ofrecemos por amor, tiene un valor redentor, pues por los demás. Entonces, bueno, pues me quedo también pues con su humildad. Mer, por ejemplo, diseñó la Virgen que hay ahí en el centro. Ella la pintó, bueno, no la pintó tal cual, sino que la diseñó en un papel y luego se llevó se llevó a realizar por un artesano, ¿no? Y bueno, pues ella no lo decía, que era venía yo y decía, ¿sabéis que la ha hecho Mer? Y entonces, bueno, pues su humildad. Luego además siempre decía que era muy poco inteligente, pero al final, pues es que era muy inteligente. Vicky la llamaba Dot porque decía que era súper dotada. Y luego, pues, todo, pues su amor por Jesús, por la Virgen, por San José. Hicimos ejercicios espirituales en el puente de noviembre, que era el puente de todos los santos, y le tocó Santa Bernardita. Y entonces decía que cuando le tocó Santa Bernardita sabía que se avecinaban curvas. Y de hecho se pasó la pobre todos los ejercicios espirituales en la cama porque se encontraba muy mal, ¿no? Y sin embargo, pues el último día habló y era como si hubiese hecho los ejercicios de todos juntos, ¿no? Y decía, y fue muy gracioso porque decía que a ella le sobraban los santos. No, pero en el sentido de que le molestaban un poco porque ella solo tenía ojos para San José. Siempre le pedía a San José, estaba con su San José, ¿no? Y decía que, pues eso, que los demás santos como que no le gustaban tanto, pero que gracias a esos ejercicios espirituales, pues se había dado cuenta de la suerte que tenemos de la intercesión de los santos, ¿no? Y que todos tienen que ser nuestros amigos. De hecho, bueno, pues Vicky ahora bromea y dice, cuando hablamos de Augustón de tal, sí, ahora es amigo de Mer, qué fuerte y tal. Y nada, bueno, pues también con Coque, por ejemplo, siempre decía, Coque, venga, tenemos que montar un proyecto juntos, ¿no? Como que le animaba a montar una empresa y tal, y de los últimos días nos dijo, a ver, chavales, espabilad porque yo he nacido para brillar. Y nada, pues muchas cosas más. Por ejemplo, la llamamos dragón también porque comía en un minuto. O sea, mi madre hacía con todo su esmero la comida y Mer se sentaba y terminaba su plato en un minuto. Entonces era como, bueno, el dragón ya se ha acabado su plato. Y nada, bueno, pues creo que me voy a callar. Os he contado un poco de la experiencia de hermanas. Entonces, bueno, ahora Vicky, bueno, gracias a Dios, pues Mer, por ejemplo, la experiencia que tuvo de la cruz, Mer, en el momento del quirófano, la dejó por escrito porque se la escribió precisamente al padre Ángel Rojas, ¿no? Entonces hemos rescatado ese email y pues lo va a leer Vicky, ¿no? Bueno, Mer era súper discreta, no le gustaba llamar nada la atención y muchas veces que contaba su testimonio no se dejaba grabar. Por eso, bueno, para ser lo más fieles posibles a sus palabras, pues lo vamos a leer. Entonces, dice así.
Le cuento brevemente la experiencia que tuve el día de la operación. Comenzaré diciendo que el día anterior, como normalmente hago, fui a misa, comulgué, me confesé y estuve delante del Santísimo expuesto un rato. Era la primera vez que me operaban, pero tenía tanta paz que ni siquiera le daba vueltas al tema. Esto para mí ya era sorprendente. Me levanté tranquila y fui al hospital. Me asignaron una habitación y me prepararon para ir al quirófano. Parecía un día como cualquier otro. Lo vivía todo con normalidad y tampoco pensaba en nada en particular. Me trasladaron en la cama hacia el quirófano. Me sorprendía que las personas que se cruzaban por el camino, médicos, enfermeras, me dijeran que estuviera tranquila, que era normal estar nerviosa, pero que no pasaba nada. Aunque agradecía todo el cariño y acompañamiento, como le digo, yo me encontraba fenomenal. Llegamos a la sala de operaciones. Me dijeron, levántate y túmbate aquí. Me encomendé a Jesús y le ofrecí todo y en ese momento empecé a vivir interiormente lo siguiente. La sala se había convertido en el Monte Calvario, solo que mucho más acogedor, enfermeras cariñosas que me animaban. La mesa donde tenía que tumbarme tenía forma de cruz, solo que esponjosa y cómoda. Me tumbo y en ese momento alguien, no sé si la anestesista, si otro médico, si una enfermera, me dice: te voy a colocar una diadema en la frente y cabeza que te va a molestar un poco, pero no te preocupes. En ese instante vi la corona de espinas de Jesús clavada en su cabeza. En la mía, en cambio, una diadema que apenas me molestaba. A continuación me dijeron: estira el brazo para que te coloquemos la vía en la mano. Te va a doler un poco, pero tranquila. En ese momento veía cómo Jesús estiraba su brazo para que le clavasen el clavo en la mano. A mí, en cambio, me introdujeron suavemente la vía sin que pudiera casi sentirla. A continuación, me quitaron mi mascarilla y me acercaron sobre la boca y nariz, lo que me dormiría completamente para no sentir nada. Ahí vi fugazmente, porque ya empezaba a dormirme, cuando a Jesús le acercaban la esponja con vinagre, cuando dijo: tengo sed. Me desperté a las pocas horas con una fortaleza que, si no fuera por la recomendación de la doctora de pasar la noche, me habría ido a casa tranquilamente. Todo el dolor lo quería ofrecer, no quería ningún calmante. Todo el sufrimiento, la enfermedad tenía sentido. No sé si lo que experimenté fue un desequilibrio mental o algo meramente sugestivo, pues soy una persona bastante sensible. Pero el caso es que pude ver claramente lo que significa vivir la cruz en Jesús, al contemplar la crucifixión ahí mismo. El día de la operación lo vi claramente representado. Jesús ya ha asumido el sufrimiento de la humanidad, dándole un sentido, y mi sufrimiento ofrecido se unía al suyo para salvar almas. Y no solo eso, sino que la cruz es gozosa. En el quirófano era esponjosa y todo. Es llevadera. El ofrecer cada dolor a Jesús, me atrevo a decir, que te lleva incluso a sentir físicamente menos el dolor, o al menos te da una resistencia enorme para llevarlo. Todo se ajusta a lo que yo puedo soportar. Todo mi cáncer es llevado con una alegría que solo puede venir de Dios. Lo mejor que podemos hacer en la vida es decirle que sí a Jesús. Él siempre nos ayuda a llevar el sufrimiento si acogemos su gracia. Estoy agradecida por esta enfermedad, porque me ha permitido experimentar el amor del corazón de Jesús de una manera indescriptible. Me emociona el solo hecho de saberme tan querida por Dios, pese a lo pecadora que soy. Luego es la despedida del padre.